Los archivos del Concordio hablaban de los humanos como mitos, nada más que cuentos. Contaban a los jóvenes historias de una especie que había dominado las estrellas antes de desaparecer sin dejar rastro. Cuentos para entretener, no historia para estudiar. El investigador Hu se sentó solo en la tenue luz del sordo laboratorio, observando el artefacto. El cilindro de metal encajaba perfectamente en su mano de 4 dedos. Su superficie estaba grabada con símbolos que no se parecían a ningún lenguaje conocido en la base de datos del Concordio. A diferencia de sus colegas, no podía descartar lo que encontró. El anciano Doan lo negará de nuevo, murmuró mientras examinaba el dispositivo, claramente creado por humanos. El laboratorio zumbaba silenciosamente a su alrededor. La pantalla mostraba los resultados del análisis que contradecían todo lo que el Consejo enseñaba sobre la historia galáctica. La composición de los metales incluía elementos en combinaciones que ninguna especie noma había creado jamás. Sin embargo, la fuente de energía latente contenía firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología conocida. La piel de Hu, normalmente de un azul tranquilo, se había oscurecido por la frustración durante 3 ciclos. Había traído evidencia a los ancianos durante 3 ciclos. Habían descartado sus hallazgos como interpretaciones erróneas o ilusiones. Los humanos son cuentos para dormir. El investigador Hu, el anciano Doan, había dicho la última vez. Su tono era suave pero firme. La próxima vez, afirmarás que los devoradores de estrellas también son reales. La puerta del laboratorio se abrió con un suave siseo. Su asistente entró. Sus pasos eran rápidos y su respiración acelerada. Las membranas de sus ojos parpadearon rápidamente. Una señal de ansiedad entre los de su especie. Otra señal detectada en el límite de nuestro espacio. Ella dijo, colocando un cristal de datos en su estación de trabajo. El Consejo está preocupado. Yo. Insertó el cristal en su consola. La pantalla holográfica mostró una sección del espacio cerca del abandonado Sector 7. Las lecturas de energía pulsaban en la pantalla. Organizadas, con patrones innegablemente artificiales. Esta es la tercera señal este mes. Dijo, mejorando la pantalla cada vez. Una más cerca que la anterior. Minnie se acercó. El Consejo cree que puede ser. El colectivo Dorin, probando nueva tecnología de comunicación. Los Durans Jew. Rió sin humor. Sus naves apenas pueden alcanzar sus propios mundos coloniales. Estas señales provienen del espacio profundo. Manipulo la pantalla. Superponiendo las nuevas lecturas con datos de su artefacto, los patrones se alinearon perfectamente. Deberían estar preocupados, respondió Hu sin levantar la vista. Las leyendas están regresando, M. Pedazo de piel, no puedes creerlo de verdad. He estudiado cada texto, cada fragmento de evidencia durante 20 años. JW interrumpió los supuestos mitos que hablan de una especie que construyó maravillas más allá de nuestra comprensión, que luchó en guerras que sacudieron galaxias, que desaparecieron en la cúspide de su poder. Levantó el artefacto. Este dispositivo es real. Las señales son reales. ¿Y si los humanos también lo son? Sonó una notificación. El communicator personal de M. Lo reviso. Su expresión cambió para alarmar. El Consejo Científico solicita su presencia inmediata. Dijo el anciano Doan. Preguntó específicamente por usted. Hu colocó cuidadosamente el hecho de Ra en un contenedor seguro. Quizás finalmente estén listos para escuchar. Los pasillos de la instalación científica central estaban inusualmente ocupados. Investigadores corrían entre departamentos hablando en voz baja. Algo había cambiado en la atmósfera normalmente tranquila de la instalación. Cuando llegaron a la cámara del Consejo, Hu se sorprendió al ver no solo al Consejo Científico, pero representantes del mando militar, así como el anciano Doan, se sentaron en el centro. Sus rasgos, usualmente serenos, tenso investigador Hu, dijo, cuando entró, muéstrenos sus hallazgos de nuevo. Confundido pero esperanzado, Hu conectó su cristal de datos a la pantalla principal. La cámara se oscureció. A medida que aparecían imágenes de su artefacto junto con el análisis de las señales recientes. Durante años he argumentado que los humanos no eran mitos. Comenzó a investigar la evidencia. Nueva información ha salido a la luz. El anciano Doan interrumpió hace 20 minutos. Nuestros sensores de largo alcance detectaron algo entrando en nuestro espacio. Ella asincio a un official militar que activó una pantalla separada. La imagen mostró oscuridad al principio,
luego pequeños puntos de luz, cientos de ellos moviéndose. Naves de información, Hu susurró, una flota entera. El oficial confirmó que era de diseño y origen desconocidos. El anciano Doan se giró hacia Hu. Su expresión era grave. Las señales eran intentos de comunicación. Han enviado un mensaje en un idioma antiguo. Nuestros sistemas tardaron en traducirlo. La pantalla final mostró un texto simple: somos la Federación de la Tierra Unida. La humanidad ha regresado. Prepárense para el contacto. Hu miró del mensaje a su artefacto. De vuelta al consejo, las leyendas son reales, dijo en voz baja. Han vuelto a casa. El almirante Kungo permaneció inmóvil en la cubierta de mando de la estación de defensa Concordium. Agent. Sus 4 ojos estaban fijos en la pantalla principal. Sus manos exteriores estaban entrelazadas a la espalda, mientras que sus manos principales descansaban sobre la consola de mando. A su alrededor, la tripulación trabajaba en un silencio intenso. 12 naves han apreciado. El almirante informó al oficial de sensores, lo que eleva el total a 537. La flota desconocida se había materializado cerca del puesto de avanzada 7 hace 3 horas. Al principio solo unas pocas naves, luego docenas, ahora cientos, quizás miles. Mantenían una formación perfecta, sin avanzar ni retroceder. Kango había vivido 3 conflictos fronterizos y una guerra a gran escala en sus 60 años de servicio. Nunca había visto tanta disciplina en una flota. Nunca había sentido tanta inquietud. Ampliar la sección 4. Ordenó que la pantalla se desplazara para mostrar una de las naves más grandes. Su diseño no se parecía a nada en los registros del Concordium, elegante y angular, con extrañas protuberancias que podrían ser armas o sensores. No se veían escapes de motor evidentes, pero las naves habían aparecido a una velocidad imposible. ¿Coinciden con alguna configuración conocida? Kungo preguntó al oficial estratégico. Vina consultó su pantalla. No había coincidencias en nuestra base de datos. Almirante. Sin embargo, dudó. Hable con libertad. Oficial, los elementos de diseño presentan sorprendentes similitudes con los artefactos que el investigador Hu ha estado estudiando. Los que, según él, son de origen humano. Un murmullo se extendió por la cubierta de mando. La mención de humanos, criaturas legendarias, provocó miedo e incredulidad. Envíen los protocolos de saludo. Kungo ordenó. Su voz no delató su agitación interna. La teniente Yonji, oficial de comunicaciones, inició la secuencia estándar de primer contacto, una serie de ecuaciones matemáticas y elementos visuales simples diseñados para establecer una comprensión básica a través de las barreras lingüísticas. El Concordio había usado estos protocolos solo 2 veces en el último siglo. Ambas ocasiones con especies primitivas, recién comenzando el viaje interestelar. Pasaron los minutos y la flota desconocida permaneció en silencio. Sin respuesta, la teniente Yuni informó que su voz se mantuvo firme a pesar del miedo. La piel alrededor de su cuello se había vuelto azul claro. Una respuesta biológica al estrés que su especie no podía controlar. Repetir en todas las frecuencias. Kongo ordenó agregar los códigos diplomáticos de emergencia mientras Yunji trabajaba. Coabrió un canal seguro con el comando central del Concordio. La situación seguía sin cambios. Informó que intentaban comunicarse, pero el almirante Yunji interrumpió algo que nunca haría en circunstancias normales. Al recibir una transmisión, el centro de mando quedó en silencio mientras la pantalla principal parpadeaba. La imagen de la flota alienígena desapareció, reemplazada por un rostro. El ser tenía 2 ojos, no 4, piel sin escamas, cabello en la parte superior de la cabeza, boca con dientes planos. Era inconfundiblemente lo que textos antiguos descritos como humanos. Esta es la flota. El comandante Han de la Federación Terrestre Unida, después de 5 siglos, la humanidad ha regresado al espacio Nomo. La voz fue traducida por las computadoras de la nave. Pero incluso en la traducción, transmitía autoridad y absoluta confianza. Kango se encontró momentáneamente incapaz de hablar. En su juventud, había leído las historias prohibidas de la humanidad. Relatos de una especie que una vez dominó las estrellas antes de que el Consejo insistiera en que eran mitos. Esto es, almirante Kungo de la Fuerza de Defensa del Concordio. Finalmente respondió, su presencia ha causado considerable preocupación. Nuestros registros no contienen información verificable sobre su especie. La expresión del comandante Han permanece neutral. Eso no es sorprendente. Almirante,
Hemos regresado desde esta región del espacio mucho antes de que su civilización alcanzara el vuelo estelar. ¿Con qué propósito ha regresado? Kungo preguntó, consciente de que cada palabra de este intercambio se transmitía al comando central. Monitoreamos su desarrollo a distancia. Su civilización ha crecido de forma impresionante. Han hizo una pausa, pero no está preparado para... ¿Qué enfoques? Hemos regresado para ayudarlo a sobrevivir antes de que Congo pudiera preguntar qué significaba esto. Otro oficial se apresuró a la cubierta de mando. El almirante dijo: noticias urgentes de los sistemas exteriores. Extendiendo un panel de datos, el puesto de avanzada 12 se ha silenciado. Última transmisión reportada. Entidades biológicas desconocidas, diferentes a todo lo que hemos encontrado. Kungo leyó el informe. El comandante Han volvió a hablar. Veo que han recibido noticias de la primera incursión. Llegamos demasiado tarde para salvar ese puesto de avanzada. No tenemos por qué llegar demasiado tarde para el resto de sus mundos. Miró el rostro humano en la pantalla, comprendiendo que Danning no había regresado por nosotros. No. Han estuvo de acuerdo. Volvimos por lo que nos sigue y ahora también lo sigue a ustedes. La gran cámara del Consejo del Concordium nunca antes había albergado seres como estos. 3 humanos se sentaron frente a los 7 miembros del Consejo. Sus formas extrañas pero inquietantemente familiares. Tenían 2 brazos en lugar de 4. Su piel era suave en lugar de escamosa y caminaban de manera diferente, pero sus ojos tenían una inteligencia que igualaba la mirada de cualquier consejero. La cámara en sí, una maravilla de la arquitectura del Concordium, con su altísimo techo de cristal y formaciones de luz viviente, parecía disminuida por la presencia de estos visitantes. Los humanos. Parecía indiferente, como si hubieran visto maravillas aún mayores. Detrás del consejero se encontraban varios expertos y asistentes, incluyendo al investigador Hu y a su asistente Mini. Tras años de ser objeto de burlas por sus teorías sobre la existencia humana, Humo apenas pudo contener su emoción. Mini notó que su piel se había vuelto de un azul casi brillante. Una señal de intensa emoción entre los de su especie. Abandonaron sus mundos, dijo el consejero Chuño, mirando fijamente a la delegación humana. Su voz transmitía una acusación, aunque él intentaba disimularla. Los sitios históricos que descubrimos en planetas a lo largo de nuestro territorio eran suyos y luego los descartamos. La humana en el centro, la embajadora JYN, sonrió pacientemente, a diferencia de sus compañeros militares, que permanecían rígidos en sus asientos. Ella tenía una postura relajada, su cabello canoso recogido hacia atrás revelaba un rostro marcado por la edad, pero animado por la inteligencia. Nos retiramos para sobrevivir. Ella respondió: la catástrofe que azotó nuestros mundos estaba más allá de nuestra tecnología. Entonces, ¿qué catástrofe podría obligar a una especie entera a desaparecer?, preguntó el consejero Taiwán. Nuestros científicos no han encontrado evidencia de desastre natural en estos mundos. La embajadora Han intercambió miradas con sus compañeros antes de responder: no fue natural. Los llamamos los devoradores del vacío. Probablemente se enfrentarán a ellos pronto. Un murmullo recorrió la cámara. La misma amenaza que el almirante Kungo había reportado del encuentro con la flota. ¿Hablas del mismo peligro que tu comandante militar mencionó? El consejero Himo notó, pero no proporcionas ninguna prueba. ¿Por qué deberíamos creer? Esto no es solo una justificación para tu regreso, tal vez incluso un pretexto. Para la conquista, antes de que Han pudiera responder, Mi se adelantó desde detrás de la mesa del consejo. Como investigadora junior, esta violación del protocolo fue impactante. Hu intentó apartarla, pero ella lo evadió. Agarre los monolitos del sector 9. ¿Esos eran suyos?, preguntó con voz clara. A pesar de su evidente nerviosismo, todos los humanos se giraron para mirarla. La expresión de la embajadora Yen cambió de neutralidad diplomática a interés genuino. Sí, Han confirmó lo que llaman maravillas antiguas. Llamamos nuestra historia. Hemos estado observando desde las sombras, esperando a que nos necesitaran de nuevo. Mi sacó un pequeño dispositivo y proyectó una imagen entre ellos, una enorme estructura negra que se alzaba sobre la superficie de un mundo distante. El monolito de Takaru, la más famosa de las estructuras antiguas inexplicables. Las estudié durante años. Mi explicó, no son monumentos, son funcionales. Emiten pulsos de energía desconocida cada 73 días. Precisamente, el oficial militar humano se inclinó hacia la W de Ion. La red de vigilancia profunda sigue operativa después de todo este tiempo.
Parecía sorprendido. Es un conjunto de sensores, embajador. Jian explicó que está diseñado para detectar el movimiento del vacío a grandes distancias. Sí, los científicos han registrado recientemente un aumento en la actividad de pulsos, lo que confirma nuestros peores temores. El consejero Juno observó. ¿Es cierto? M asintió. Los pulsos aumentaron de frecuencia hace 3 meses. Ocurren cada 2 días. Hu se adelantó para pararse junto a su asistente. Asumimos que era un fallo en nuestro equipo de monitoreo. Nos equivocamos. La cámara se quedó en silencio al comprender las implicaciones. La evidencia que respaldaba las afirmaciones humanas provenía de la propia investigación del Concordio. El embajador Han se irguió en toda su altura, un poco menos que los miembros del Concordio, pero su presencia de alguna manera llenó la sala. Hace 5 siglos, nos enfrentamos a la extinción. No estábamos listos. Nos retiramos al otro lado de la galaxia. Reconstruyendo, preparándonos. Dejamos atrás advertencias y vigilantes. Señaló la imagen de la maqueta. Cuando estas comenzaron a señalar, supimos que era hora de regresar. No para la conquista, sino para la alianza. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó. El consejero Cho, aunque su tono se había suavizado, dijo que la alternativa era enfrentar el vacío solo. Yen respondió simplemente. Y ninguna especie especial ha sobrevivido jamás. Desde el fondo de la cámara, una nueva voz habló. El almirante Kungo había entrado. Silenciosamente, durante el intercambio, los puestos de avanzada del 12 al 15 se han silenciado, anunció. Las últimas transmisiones coinciden exactamente con lo que describieron los humanos. Los devoradores del vacío han llegado a nuestras fronteras. La embajadora Yen asintió con gravedad. Entonces, tenemos mucho menos tiempo del que esperaba. Los niños perdidos de la Tierra han regresado. Consejeros, la pregunta es, ¿aceptarán nuestra ayuda? El comandante Han se paró en el centro de la sala de guerra del Concordio. Su uniforme estaba impecable a pesar de las 20 horas que había estado despierto. A su alrededor, los más altos líderes militares y políticos del Concordio se reunieron. Su piel escamosa reflejaba el brillo azul de la pantalla holográfica. Se llaman a sí mismos el vacío. El comandante Han explicó que mostraba imágenes holográficas de enormes bionaves. Consumían todo a su paso. Las imágenes giraban lentamente sobre la mesa central. Las naves del vacío no se parecían a nada construido por humanos ni por el Concordio. Eran orgánicas, con venas pulsantes que recorrían superficies oscuras y rugosas. Extendidas kilómetros de longitud, con zarcillos que se extienden hacia afuera. Como dedos hambrientos buscando presas, ¿estas naves están vivas?, preguntó el almirante. Kungo se inclinó hacia adelante para estudiar las imágenes. Piloto de nave y arma, todo en uno. La mano del organismo confirmó que no construyen su tecnología, la cultivan. No alimentan sus naves, las alimentan. El canciller Tayen negó con la cabeza. Estas podrían ser invenciones, simulaciones por computadora para asustarnos y hacernos aceptar su presencia. Sus 4 ojos entrecerraron sus párpados internos y parpadearon rápidamente, una señal de sospecha. Entre los de su especie, la expresión de H permaneció inalterada, pero la embajadora JYN, de pie silenciosamente a su lado. Avanzó. Canciller, entendemos su cautela. Dijo, pero considere lo que ya confirmó, el aumento de actividad de los monolitos, la pérdida de contacto con sus puestos de avanzada, coincidencias, dijo Tan. O quizás incluso lo esté haciendo desde el fondo de la sala. El investigador Hu se acercó a la mesa desde la llegada del humano. Se había convertido en un enlace no oficial entre las especies. Sus años de estudio lo hacían excepcionalmente cualificado. El puesto de avanzada en el sistema Moran fue destruido ayer. Ju intervino. He analizado las transmisiones finales. Los patrones coinciden. Comandante H. Advertencia. Conectó su panel de datos a la pantalla principal. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar los momentos finales grabados desde el puesto de avanzada. Imágenes borrosas muestran formas oscuras acercándose a la estación. Luego, extraños zarcillos orgánicos perforando el revestimiento de HLE. Las cámaras externas de la estación captaron destellos de criaturas moviéndose por los pasillos. Altas formas esqueléticas con demasiadas extremidades. Sus cuerpos parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La última transmisión incluía esto. Hu dijo en voz baja.
El audio llenó la sala. Gritos. Extraños chasquidos y un mensaje final. Están ahí dentro, se lo están comiendo todo, la estación, la gente, incluso la luz misma. El silencio se apoderó de la cámara, mientras la realidad se apoderaba de ellos. Los humanos no habían regresado por casualidad. El comandante Han esperó un momento antes de continuar. Nos encontramos con el vacío hace 600 años. Destruyeron nuestras colonias una a una. La tierra misma casi se pierde. Hizo un gesto y un holograma. Cambió para mostrar imágenes de antiguas batallas. Naves humanas primitivas comparadas con su flota actual. Enfrentándose al jar orgánico del vacío. Nos retiramos, nos reagrupamos en sectores distantes. Reconstruimos nuestra civilización. Avanzamos nuestra tecnología y nos preparamos para su inevitable regreso. Han continuó. Los monolitos que descubriste fueron nuestro sistema de alerta temprana cuando comenzaron a señalar con más frecuencia. Sabíamos que el vacío había encontrado este sector de nuevo. El almirante Kungo estudió las imágenes de la batalla. Los derrotaste antes. No derrotado. Corregido a mano. Sobrevivió. Hay una diferencia. El embajador Han añadió, hemos aprendido mucho desde entonces, pero el vacío evoluciona en cada encuentro. Se adaptan a nuestras armas, a nuestras tácticas. Mike. Había estado en silencio. Analizando datos en la esquina, de repente levantó la vista. Comandante. Estas lecturas biológicas del ataque Moran son diferentes a sus registros históricos. Han se acercó a su estación, examinó sus hallazgos y asintió con gravedad, temiendo que hubieran evolucionado de nuevo. El escepticismo del canciller Tan se había desvanecido, reemplazado por una creciente preocupación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de una invasión a gran escala, basada en su ritmo de avance actual? Han calculó 2 meses, quizás menos, ¿y cree que podemos detenerlos juntos? Tun preguntó, creo que debemos intentarlo. Han respondió, la humanidad se retiró una vez. No queda ningún lugar al que escapar para ninguno de nosotros. Los líderes del Concordium intercambiaron miradas. El almirante Kungo fue el primero en hablar. ¿Qué propone, comandante? La mano enderezó una iniciativa de defensa conjunta. Su conocimiento de este sector, combinado con nuestra experiencia luchando contra el vacío, tecnología compartida, fuerzas integradas y... Si nos negamos, pregunte a Tan, lucharemos solos. La embajadora Yen dijo simplemente, y cuando caigamos, se enfrentarán a ellos solos. El almirante Kungo puso las 4 manos sobre la mesa, en un gesto de toma de decisiones formal en la cultura del Concordium. Propongo que... Aceptimos. Propuesta humana. Dijo que la amenaza es real y viene por nosotros. Uno por uno, los demás líderes pusieron las manos sobre la mesa hasta que solo quedó el canciller Ton. Tras un largo momento, él también se unió a ellos. Así sea. Dijo que el Concordio y la humanidad enfrentarán esta amenaza juntos. El centro de entrenamiento de la Estación Vanguardia de Defensa del Concordio nunca había visto tanta actividad. Lo que una vez fue un tranquilo puesto de avanzada militar, se había transformado en un bullicioso centro de operaciones conjuntas. Jung-hee caminó por el enorme hangar esquivando técnicos de RUS y transportes de equipo. Como oficial de comunicaciones del Estado Mayor del almirante Kimo, había sido asignada como enlace con los asesores militares humanos. El rol era desafiante de maneras que no esperaba. Los humanos se comunicaban de manera diferente, no solo con el lenguaje, sino también con un sutil lenguaje corporal y suposiciones tácitas. Jung-hee se detuvo al borde del área de entrenamiento. 50 soldados del Concordio se enfrentaron a 10 instructores humanos. Las tropas del Concordio tenían 4 brazos en lugar de 2. Mayor fuerza física y piel naturalmente blindada. Sin embargo, los humanos se movían con la velocidad y precisión que hacía que estas ventajas parecieran casi irrelevantes. El capitán Suo, el instructor de combate humano, demostró una maniobra de derribo contra un soldado de Concordium del doble de su tamaño. El movimiento fue fluido, usando el impulso de los luchadores más grandes contra él. El soldado de Concordium golpeó la lona con fuerza. YG. Observó a soldados humanos demostrar técnicas de combate a las fuerzas de Concordium. Sus movimientos eran eficientes, casi hermosos en su letalidad. Su especie lucha como si evolucionara para la guerra. Guerra. Ella le dijo al capitán Suo cuando él terminó la demostración y subió a la plataforma de observación donde ella estaba. Negó con la cabeza. Evolucionamos para la supervivencia. Hay una diferencia.
Sonho esse seco el sudor de la frente. A diferencia del Concordium, los humanos transpiraban cuando se sobrecalentaban. Otra extraña diferencia biológica. El vacío no lucha como ninguna de nuestras especies. Continuó. No buscan la victoria mediante la fuerza superior. Pueden asumir que todo es comida. Para ellos, metal, energía, carne e incluso información, ¿cómo se lucha contra algo así? Junji preguntó con adaptabilidad. Sono respondió, el ejército del Concordia es impresionantemente disciplinado, está bien equipado, pero se entrena para enemigos predecibles. El vacío es todo menos predecible. En el campo de entrenamiento, los ingenieros instalaron tecnología de escudo humano en las naves del Concordium. Los exploradores enemigos ya habían tomado 3 sistemas más desde que se estableció la alianza formal. Las colonias exteriores estaban siendo evacuadas. Su población fluía hacia los mundos centrales. Algunos señalaron una lanzadera recién llegada. Era el equipo de I+D de la Tierra. Habían traído prototipos de armas diseñadas específicamente para el vacío. La rampa de la lanzadera bajó y un equipo de científicos humanos emergió escoltado. Por la seguridad del Concordium en su centro, una pequeña anciana humana caminaba. La DRA. Kim Suo dijo con evidente respeto, lleva 60 años estudiando el vacío. Si alguien puede encontrar su debilidad, es ella. Junji siguió a SBO mientras iba a saludar a los recién llegados. La DRA. Kim parecía frágil comparada con el equipo de seguridad del Concordium que la dominaba, pero su mirada era aguda y no se le escapaba nada. Capitán, asintió a Suo. Ya veo. El entrenamiento conjunto está progresando. Sí, doctor, soy la teniente Yuni. Nuestra lesión del Concordium. La DRA. Kim estudió a Uni por un momento. Teniente. Necesito acceso a todos los datos de los recientes encuentros en el vacío, en particular a las lecturas sensoriales de los momentos previos a que se perdiera la comunicación. Por supuesto, Junji respondió, el almirante Kungo ha autorizado la información completa. Compartir bien, dijo la doctora. Kim, ¿por qué? Algo preocupante sobre estas nuevas entidades del vacío. Activó un proyector holográfico portátil. Apareció. La forma familiar de una avionave del vacío, pero resaltada con extrañas señales de energía que Junji no había visto antes. La DRA. Kim explicó que se están adaptando más rápido que en encuentros anteriores. Están incorporando tecnología de los mundos que consumen. Vean estas estructuras. Señaló formaciones a lo largo de la sala de bionaves. Son recolectores de energía Concordium modificados. Están aprendiendo de nosotros mientras se alimentan. Suo dijo con gravedad, una alarma sonó por toda la estación. Las luces de emergencia rojas lo bañaron todo con un brillo inquietante. ¿Qué está pasando?, preguntó la doctora. Kim. Sorprendentemente tranquila a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Revisó su dispositivo de comunicación. Exploradores del vacío detectados en el sistema Elia, que está a solo 2 saltos de aquí antes de lo que predijimos. Suo dijo que necesitamos acelerar la integración de armas. La DRA. Kim afirmó que la línea de tiempo estándar no funcionará ahora. Una pantalla cercana se activó mostrando al almirante Kungo. Todo el personal a las estaciones de batalla. Esto no es un simulacro. La primera oleada de exploradores del vacío ha pasado por alto la red de defensa exterior. Todas las naves civiles deben comenzar los procedimientos de evacuación de inmediato. Junji sintió un momento de miedo antes de que su entrenamiento comenzara. Te llevaré al centro de mando, le dijo a la doctora. Kim. Ellos se apresuraron por los pasillos. Pasaron una ventana exterior. La flota humana se estaba formando junto a las naves del Concordio. Pero fuerzas que antes estaban separadas ahora operaban como una sola. ¿Estaremos listos?, Junji preguntó en voz baja. No. El doctor Kim respondió honestamente, pero nos adaptamos. Eso es lo que mejor hacen nuestras especies. La estación se estremeció al moverse a posición de batalla. La guerra que la humanidad había estado preparándose durante siglos finalmente había llegado al Concordio, y a pesar de todos sus preparativos, Yuni sabía que se enfrentaban a algo inimaginable. En la distancia, extrañas formas oscuras aparecieron contra el campo estelar. El vacío había llegado. La flota del vacío oscureció los cielos sobre Nueva Serenidad. Lo que una vez fue la joya de las colonias interiores del Concordio ahora se alzaba como la línea defensiva final ante los mundos centrales.
Las estaciones de defensa orbitales del planeta habían sido destruidas en la primera oleada. Ahora, las naves del Concordio restantes formaban una barrera desesperada entre el planeta y la Armada del Vacío que avanzaba desde él. Centro de mando en las profundidades de la ciudad capital de Nueva Serenidad. El general Enu observaba cómo se desarrollaba la batalla en el estratégico. Mostrando SUS Monos. Los bordes de la mesa de mando se agrietaron mientras llegaban informes de escudos defectuosos y naves perdidas. La tercera línea defensiva fue violada. Se informó que un oficial se estaba formando la cuarta línea, pero la fuerza de las naves se redujo al 30%. ¿Dónde están nuestros refuerzos del sector 7? HIU exigió ser destruido o dispersado. La respuesta de Grimm fue: las bionaves del vacío se adaptaron a nuestras frecuencias de cañón de fase. Ya no son efectivas. 3 semanas de batalla continua habían llevado a las fuerzas combinadas a su punto límite. El Concordium había perdido más de la mitad de su flota. Las fuerzas humanas habían resistido mejor, pero estaban al límite de sus fuerzas en múltiples frentes. ¿Dónde están los humanos? El general Enu exigió escanear la pantalla táctica. Para los refuerzos prometidos del comando de la flota terrestre, el comandante Am me aseguró que apoyarían esta posición. No hay señales de naves humanas en el sistema. El general respondió: oficial táctico. Sus manos escamosas se movieron rápidamente sobre su consola, buscando en todas las bandas de sensores. La última comunicación indicó que estaban ocupados en el sector próxima. Un oficial de comunicaciones subalterno se acercó. General, recibimos un mensaje cifrado de la nave insignia humana Defender. Transmitalo. Ordin. El rostro del comandante An apareció en la pantalla principal a pesar del caos. Un puente de mando visible detrás de él. El oficial humano apareció. Tranquilo. General, prepare sus fuerzas para avanzar sobre mi marca H, dijo sin preámbulo. Advance. La unidad de mando de la flota terrestre estaba incrédula. Mis fuerzas apenas mantienen la posición. No podemos confiar en mí. El general An interrumpió cuando di la señal. Avancen con todo lo que tengan. Objetivo: estas coordenadas. Los datos se transmitieron a través de una pantalla secundaria. Estas están detrás del vacío. La flota H notó que no hay nada allí. Habrá. An prometió estar en espera. La conexión terminó. Engwood se giró hacia sus oficiales. Preparen todas las naves restantes para avanzar a mi orden. Ordino. La orden fue recibida con miradas confusas, pero nadie le preguntó. La pantalla táctica mostraba las bionaves del vacío avanzando. Sus formas orgánicas pulsaban con energía robada mientras absorbían los escombros de las naves destruidas. La más grande de ellas, una monstruosidad de 15 kilómetros que alguna vez fueron 3 entidades separadas, se dirigió hacia el planeta. 30 segundos antes de que fallaran los escudos de defensa planetarios. J informó: ¿dónde están los humanos? Anu murmuró de nuevo, esta vez para sí mismo. Su pregunta fue respondida cuando 500 naves humanas cayeron del hiperespacio directamente detrás de la Armada del Vacío, no en el límite del sistema, como dictaba la física, era seguro, sino directamente en la zona de batalla. Imposible, exclamó el oficial táctico J. Saltaron al pozo de gravedad. Humanos. Humano, quien dijo con renovado respeto, no parece importarles las imposibilidades. Las naves humanas abrieron fuego de inmediato, desatando armas que no se habían visto en enfrentamientos anteriores. Rayos de energía dorada atravesaron las bionaves del vacío, impidiendo sus habilidades regenerativas habituales. Las naves humanas más pequeñas se lanzaron entre las enormes naves del vacío, colocando dispositivos que pulsan con una luz brillante antes de detonar. Están usando cuántica. Destrucción. Cargas. El oficial de armas explicó con asombro en su voz que la tecnología era teórica en nuestra investigación. La voz del comandante An volvió a llegar a través del sistema de comunicación. General. Avancen. Todas las naves. Avancen. Ordenó la HMU. Concentren el fuego en las Coordinadas proporcionadas. Las naves de Concordio restantes avanzaron rápidamente, atrapando a la flota del vacío en un movimiento de pinza perfecto. Atrapados entre las armas avanzadas de la flota humana y la potencia de fuego concentrada del Concordio, las bionaves del vacío comenzaron a fallar por primera vez en la pantalla táctica. Hunu. Notó algo extraño. Las naves humanas estaban dañando las naves del vacío, llevándolas hacia un punto específico en el espacio.
Cuando la entidad del vacío más grande alcanzó esta posición, la nave insignia del comandante H disparó un solo proyectil. El pequeño dispositivo conectado a la nave insignia del vacío pareció no hacer nada durante varios segundos. Luego, el espacio mismo pareció plegarse hacia adentro. Se formó una singularidad que atrajo los fragmentos del vacío hacia sí con una fuerza irresistible. ¿Qué es eso? Ammu preguntó aturdido. J. Estudió sus lecturas. Alguna forma de gravedad artificial. Bueno, está consumiendo las naves del vacío, pero dejando nuestras naves intactas. El campo de batalla. La misma táctica era repetida por otras naves humanas, una a una. El vacío. Las naves eran arrastradas hacia pequeños agujeros negros que desaparecieron momentos después. Todas las naves de Concordio mantuvieron la distancia de los puntos de gravedad. El comandante Han advirtió que los campos de contención están calibrados para firmas biológicas del vacío. Solo en 20 minutos, la batalla que parecía desesperada estaba cambiando. Los cielos sobre Nueva Serenidad comenzaban a despejarse a medida que las últimas naves del vacío eran eliminadas sistemáticamente. El rostro de H apareció en la pantalla de mando una vez más. General, hemos despejado este sector, pero esto era solo la vanguardia. Flota principal lleva 8 horas de retraso. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Anu. Solo un salto hiperespacial debería haber destruido sus naves. Han sonrió con tristeza. 500 años de preparación. General, hemos estado luchando contra este enemigo durante generaciones. Desarrollando tecnología específicamente para contrarrestarlos. ¿Por qué no desplegaron estas armas antes?, exigió Anu. Podríamos haber salvado millones de vidas porque solo teníamos una oportunidad. Han respondió. El vacío se adapta rápidamente. Ahora que han visto nuestras armas primarias, quizás tengamos una más compromiso antes de que desarrollen contramedidas. Él, que lo entendió entonces. Los humanos se habían estado conteniendo esperando el momento decisivo. La flota principal, dijo. Ana sintió exactamente. Ahora nos preparamos para la verdadera batalla. El Jordan Memorial. Estaba en silencio mientras los representantes de todas las especies se reunían. Había pasado un año desde la batalla final contra el vacío. Lo que había sido una construcción apresurada. El centro de mando militar durante la guerra se había transformado en un lugar de recuerdo y paz. Los monumentos de cristal captaban la luz del nuevo sol de serenidad, proyectando patrones de arcoíris sobre la reunión. La embajadora Han caminó lentamente hacia el monumento central. El tiempo la había doblado ligeramente y el estrés de la guerra había añadido más canas a su cabello, pero sus ojos permanecían agudos y claros mientras llevaba una pequeña maceta en sus manos. El comandante Han caminaba detrás de ella. Ahora, con el uniforme blanco formal del curso diplomático de la Federación de la Tierra Unida, su porte militar se mantuvo, pero la tensión constante que lo había marcado durante la guerra se había aliviado. El monumento central se alzaba a 12 metros de altura. Una espiral de metal y cristal con nombres grabados en los sistemas de escritura tanto de la humanidad como del Concordium. Millones de nombres representaban a los perdidos en el conflicto. La embajadora Yen colocó una sencilla flor de la tierra en el monumento central. El pedal azul parecía brillar contra la base de piedra blanca. Un no me olvides, explicó a los representantes del Concordium cercanos en la tierra, los plantamos para recordar a los que han fallecido. El canciller Taan dio un paso al frente. Sus túnicas ceremoniales llevaban tanto las marcas tradicionales del liderazgo del Concordio como un nuevo símbolo, un diseño entrelazado que representa la alianza entre sus pueblos. Un homenaje apropiado, dijo que su traducción posterior, al convertir su complejo lenguaje tonal en habla humana, que nunca olvidemos el sacrificio requerido para nuestra supervivencia. De entre la multitud, un joven concordio se separó de sus padres y se acercó a la delegación humana. Sus escamas aún conservaban el brillante brillo azul de la juventud, y sus 4 ojos parpadearon con curiosidad en lugar de miedo. Mino se acercó al humano con cautela. La historia decía que los humanos eran gigantes que podían escupir fuego, dijo mirando a JN. Con una risa de asombro, Han rió. El sonido era cálido y genuino. Solo somos personas como tú. Diferentes pero iguales en formas que importan. Se arrodilló para encontrarse con el niño a la altura de los ojos. Aunque algunos de nosotros podemos hacer trucos de magia, ¿te gustaría ver uno? Mino asintió con entusiasmo.
Han se llevó la mano detrás de la oreja y aparentemente sacó una pequeña moneda de la nada. El niño jadeó de alegría al tomar la moneda ofrecida con dedos cuidadosos. Antigua moneda de la tierra, explicó Han, para la buena suerte, de cerca. El investigator Ju observó. Interactuando con satisfacción, el trabajo de su vida había sido validado. Más allá de sus expectativas más descabelladas, los artefactos que había estudiado durante décadas ahora se entendían dentro de su contexto adecuado, una historia compartida entre especies. Su asistente Mi estaba a su lado, ahora con la insignia del Consejo Científico Conjunto. Todavía es difícil de creer a veces, ¿no? Preguntó en voz baja si los humanos siempre fueron reales o si sobrevivimos al vacío. Hu respondió ambas cosas, dijo, pero sobre todo que estamos aquí planeando un futuro compartido en lugar de luchar por la supervivencia. El canciller Tan se acercó a ellos asintiendo respetuosamente. Su investigación fue fundamental, Hu. Sin su persistencia, tal vez nunca hubiéramos aceptado la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Simplemente seguí la evidencia. Hu dijo, modestia. El almirante Kungo se unió a su pequeño círculo. La guerra le había costado un brazo, ahora reemplazado con una prótesis diseñada por tecnología médica humana. Evidencia que muchos de nosotros nos negamos a ver, añadió, el orgullo puede ser algo peligroso. Tan le hizo un gesto a la embajadora Han para que se uniera a ellos cuando lo hizo. Se dirigió a ella formalmente, la nueva Carta Galáctica está lista para la firma. La humanidad tendrá su legítimo lugar en la mesa, no como dijo el gigante de las leyendas, sino sus amigos del borde del jardín, el capitán Suo y el teniente Yonji, observaban el proceso. Sus roles durante la guerra se habían vuelto más personales. Ahora lideraban el programa de entrenamiento militar conjunto, preparando a la próxima generación de defensores. ¿Crees que regresarán?, preguntó Yonji al vacío. Lo consideraron antes de responder, quizás, pero estaremos listos si lo hacen juntos. El cielo se llenó de naves, diseños humanos y del Concordium, ahora unidos por nuevas naves construidas con tecnología compartida. Los trabajadores completaban las secciones finales de la plataforma de defensa orbital. Una maravilla de la ingeniería que incorporaba lo mejor de ambas civilizaciones en las aulas de las nuevas aulas. Los niños de Serenity aprendieron la verdadera historia de la humanidad, no como mitos o leyendas, sino como una especie con sus propios triunfos y fracasos. Los antiguos Leeds, una vez misteriosas reliquias, ahora eran entendidos como los guardianes silenciosos que siempre habían sido. Al concluir la ceremonia, la embajadora Han se dirigió al podio para dirigirse a los representantes reunidos. Hoy recordamos a los que perdimos. Ella comenzó, pero también Celebrar. lo que encontramos el uno al otro durante siglos, la humanidad vivió a la sombra de tus mitos. Hablaste de nosotros como gigantes, como dioses, como monstruos, la verdad como siempre es a la vez. Más simple y más compleja, no somos leyendas ni salvadores, somos simplemente viajeros en el mismo viaje cósmico, ahora recorriendo juntos el camino. El silencio que siguió a sus palabras fue roto por el joven Mino, quien había regresado con sus padres pero gritó una simple señal. ¿Nos contarás historias de la Tierra? Jen sonrió, tenemos muchas para compartir. Y esperamos escuchar las tuyas a cambio. Mientras el sol se ponía sobre la nueva Serenidad, la luz captó la superficie de cristal del memorial, proyectando los nombres de los caídos por todo el jardín. Humanos y concordios permanecieron unidos, ya no separados por mitos ni malentendidos, sino unidos por el sacrificio compartido y la esperanza en el futuro.